¿Qué tal mis amigos? Hoy les traigo un nuevo video. Voy a pintar lo que es este cuadro. Bueno, en realidad no lo voy a pintar todo. Nada más voy a retocar aquí lo que es esta parte. Es un pequeño raspón, pero por ese raspón, esa raspada, ese daño que se hizo ahí, hay que lijarlo, pintar en negro y luego tengo que lijar todo el cuadro y aplicarle transparente a todo el cuadro parejo, ya que si yo elijo solo transparente en la parte de arriba, aquí en estas partes donde se brisea el transparente, aunque lo pula, se va a notar. Lo mejor es echarle transparente al cuadro parejo para que no se note ni un tipo de briseado ni nada. Y hay que tener cuidado con este color, ya que el color es negro, si alcanzan a ver ahí, pero para acá se empieza a hacer perlado con azul, miren. No sé si se alcanza a ver ahí en el video, pero para acá es perlado, entonces tengo que hacerlo con cuidado de no pasarme y pintar las perlas. Mire, ahí se nota más el perlado del cuadro. Así que vamos a darle al video. Si quieres ver cómo queda este cuadro, quédate hasta el final del video, suscríbete, dale like. Vamos a darle. Miren, aquí ya voy a empezar a lijar lo que es el daño que trae el cuadro, que es un rasponcito. Mira, aquí enfócale a ver si se nota, muy apenas se ve. Mire, ahí se ve el rasponcito muy apenas. Lo estoy lijando con una lija 500 a base de agua. Nada más es de irle dando aquí, despacito, a desvanecer ese pequeño raspón para que no se note. Ahí más adelante les muestro cómo va a ir quedando. Ya acabé de lijar lo que es el área afectada. Como pueden ver, ya quedó así, miren, ya quedó bien lisito, ya no se siente el borde que tenía. Entonces esta parte la voy a retocar de negro. Si se ven, se descubrió lo que es el negro y luego se ve el azul, porque como les dije, de allá para acá viene pintado en azul. Entonces lo que hacen es pintar todo el cuadro en azul y luego el negro lo brisean hacia allá para que se vea el color difuso. Entonces lo que yo voy a hacer es nada más retocar esta área con negro y luego volver a poner transparente en todo el cuadro. ¿Qué tal amigos? Aquí ya voy a poner lo que es el color negro donde hice la lijada aquí. Lo voy a poner con el aerógrafo, nada más en esa pura parte. Miren, yo con el aerógrafo, ¿por qué lo hago con el aerógrafo? Porque hace líneas muy pequeñitas, así como pueden ver aquí, o más gruesas. Y aquí le voy a ir dando. Primero hago una cala ahí y luego ya me vengo para acá, miren. Nada más a tapar lo que es esa parte. Pues como pueden ver acá donde estoy yo de mi lado hay unas letras que dicen Spark, pues esas no quiero que se me vayan a pintar. Entonces tengo que darle con mucho cuidado. Miren raza, aquí ya tengo lo que es todo el cuadro matizado. Le di, para matizarlo así, le di con una lija 1000 a base de agua 3M. Ya que está todo matizado, ahora sí ya voy empapelando lo que no quiero que le caiga el transparente. Haz de cuenta que aquí en la parte donde van los valeros, nada más le voy poniendo cinta para que en esa parte con una navajita nada más le corto así el sobrante y así va a ir quedando. Miren, por decir aquí ya tengo todo esto empapelado, miren,
Y aquí empapelé esto de aquí, lo de aquí, lo de aquí. Así voy a ir empapelando todas las partes que no quiero que se me llenen de transparente. Ya que las acabe, ahora sí ya empiezo a echar lo que es el transparente. Ya aquí ya tengo el cuadro todo listo, ya le puse cinta, como les dije, donde no quiero que se me pinte, cinta masking tape de 3M. Ya aquí ya voy a aplicar lo que es el transparente para volverle a echar su transparente, que quede como nuevo otra vez el cuadro. Ahí van a ir viendo cómo lo aplico. I feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Bueno, mis amigos, esto es todo por el video de hoy. Aquí ya terminé el cuadro, ya lo pulí, ya le eché su transparente, ya le hice todo lo que tenía que hacer. Si se acuerdan, aquí es donde estaba el golpe que tenía el cuadro. Ya no se nota nada el golpe. Ya está pulido el cuadro, ya quedó bien lisito. Después les voy a hacer un video de cómo se pule o cómo le hago yo para pulirlo. Bueno, al menos que quieran el video, pues ahí me dejan en los comentarios, si no, pues para no hacerlo. Igual seguimos con las pinturas. Pues cada color es diferente, o sea, se trabaja diferente, algunos son más fáciles, unos más difíciles. Por decir, estos colores oscuros, para pulirlos se batalla mucho, porque cualquier imperfección que te quede se va a notar por el color oscuro. En cambio, en un color claro como un blanco, un naranja clarito, así, todos esos colores claros, es menos difícil que se note, es más difícil que se llegue a notar alguna imperfección, pero aquí sí se va a notar siempre un chorro. Por eso hay que pulirlos bien. Y es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les sirva, que se suscriban al canal. Cualquier duda, ya saben, dejen los comentarios, y si quieren que haga algún video de alguna otra cosa, pues igual ahí en los comentarios. Y acuérdense que sigue la propuesta de regalar un trabajo de pintura, o sea, en el diseño que tú lo quieras. Va a ser totalmente gratis. Si eres de aquí de México o de donde tú seas y tú lo quieres mandar, yo te lo pinto. O sea, la pintura no te va a costar, todo va a ser sin costo, en el color que lo quieras, en el diseño que lo quieras, el cuadro que sea, ya sea de carbono, de lo que sea, de acero, del aluminio, de todo. Y sin más, pues nos vemos en un video más y hasta luego.